El tiempo y la ley nos está dando la razón, dice el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Exigen programar obras hidráulicas en Tamaulipas. El brote de COVID-19 en el Cebetis 24 de Victoria es de 11 contagiados. Ofrecen empleos en centros de justicia laboral en Tamaulipas. En información nacional, anula la Suprema Corte de Justicia de la Nación recorte de 4.913 millones de pesos al INE. Y en los deportes, por segunda vez en 31 años, Ricardo El Tuca Ferretti no arrancará un torneo como director técnico. Está usted en La Raza 89.3 y estas son las noticias más importantes registradas en las últimas horas. Las noticias más importantes del momento, primero en La Raza 89.3. Las noticias con Carlos Cortés. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Cortés y me da muchísimo gusto saludarle esta mañana de jueves. Hoy es jueves 2 de junio del año 2022. Gracias por permitirme entrar a su casa, a su trabajo o a su automóvil o a donde quiera que usted nos haga el favor de sintonizarnos. Pongo a su disposición mi correo electrónico carlos.larraza89.3 @gmail.com, el WhatsApp 834-257-3407 y nuestra página de Facebook La Raza 89.3, medios de contacto para que ustedes y nosotros estemos en comunicación permanente. Y así, sin más preámbulo, nos vamos rápidamente, nos vamos con las noticias. El clima. Las condiciones climáticas para este jueves serán las siguientes. Será un día soleado, con una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 23, probabilidad media de lluvias y vientos máximos del este de hasta 16 kilómetros por hora. La salida del sol se registró a las 6:49 de esta mañana, mientras que la puesta será a las 20 horas 8 de la noche, con 20 minutos. Tamaulipas. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca celebró que el proyecto de resolución sobre las controversias constitucionales promovidas por la 64ª legislatura del Congreso de Tamaulipas venga en favor del federalismo. El proyecto de resolución trascendido desde este miércoles en diversos medios expone que García Cabeza de Vaca mantiene su fuero constitucional y que se invalida la orden de aprehensión en su contra emitida de manera ilegal en mayo del 2021. Las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021 y que están próximas a resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron interpuestas en contra del Congreso de la Unión por un proceso irregular de desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca. La otra fue interpuesta en contra de la Fiscalía General de la República por la solicitud y la orden de aprehensión en su contra, girada ilegalmente por un juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. El mandatario tamaulipeco explicó que hubo una operación política muy clara y muy marcada, con una mayoría en la Cámara de Diputados de Morena, para intentar un desafuero, y donde en este caso, en este proyecto de resolución trascendido, es favorable, pero también una segunda resolución contra el juez que emitió ilegalmente por unas denuncias que fueron totalmente ilegales, sin fundamento, fabricadas, con el único propósito de dañar políticamente al gobernador de Tamaulipas. El mandatario tamaulipeco fue entrevistado al concluir en Ciudad Madero la ceremonia de la celebración del Día de la Marina. Que se ha dado a conocer la resolución de ponente de la Corte, donde se da a conocer que el tiempo, la ley me dio la razón. Es la controversia que se llevó a cabo contra la Cámara de Diputados
una de ellas que viene de manera favorable, y una segunda controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República y el juez que ilegalmente emitió una orden de aprehensión. Ambas resoluciones vienen favorables y con esto no solamente se demuestra que de alguna manera hubo pues una operación política muy clara, muy marcada, con una mayoría en la Cámara de Diputados de Morena para intentar un desafuero, y donde pues en este caso ya esta resolución es favorable, pero también una segunda resolución contra el juez que emitió ilegalmente por unas denuncias que fueron totalmente ilegales, sin fundamento, fabricadas con el único propósito de dañar políticamente al gobernador de Tamaulipas. Pero no solo esto estamos hablando de un tema que estará marcando un antes y un después en la historia de este país. También les informo que de seguirse aplazando obras hidráulicas, la próxima década se habrá de acentuar la escasez de agua en las ciudades de la frontera y del centro de Tamaulipas. Así lo advirtió el gerente de la Comapa de Miguel Alemán, Ricardo Hernández Rocha. El funcionario del organismo operador del agua señaló los graves problemas que estaría enfrentando el embalse del río Bravo para abastecer a ciudades como Matamoros, Reynosa y Río Bravo para el año 2030, debido a la sobreexplotación del vital líquido de esta cuenca. Hernández Rocha subrayó que estamos sufriendo de poca captación de agua por el bajo nivel del río Bravo, lo que trae como consecuencia que no tengamos suficiente agua para suministrar el vital líquido a los hogares, y expuso que como medida para enfrentar esta situación se requiere realizar más obras como la construcción de acueductos desde el río Guayalejo a Ciudad Victoria y del río Soto La Marina hacia Matamoros y Reynosa. El funcionario detalló que esa sería una solución para que los organismos operadores de las ciudades fronterizas dejen de depender al 100% del abastecimiento de agua del río Bravo para brindar el servicio a la población. Habrá escasez de agua para beber y cubrir necesidades elementales de la población si no se cuenta con suficiente líquido que garantice el abasto, pues se estima que este afluente bajará su nivel de manera considerable. El gerente de la Comapa de Miguel Alemán puntualizó que la cantidad de agua consumida en la localidad es mayor a la captada en el río y por ende se vacía nuestra cisterna y hay que esperar hasta que se rellene para volver a suministrar agua. Por ello pedimos conciencia en el uso racionado del agua y evitemos a toda costa su desperdicio. Las noticias con Carlos Cortés. También les informo que la Secretaría del Trabajo convocó a los interesados en competir por vacantes en los centros de conciliación laboral en Tamaulipas con salarios de hasta 31,000 pesos. Y es que se requiere de personal para operar en 6 oficinas ubicadas en municipios de la entidad. Y para ello, la Secretaría del Trabajo publicó la convocatoria para los puestos que serán elegidos en el lapso de un mes, a fin de formar parte de los cambios realizados en materia de justicia para trabajadores y empresas. Las bases se publicaron en el Diario Oficial del Estado tras darse a conocer el estatuto orgánico, así como los lineamientos de reclutamiento y selección de personal. Cabe señalar que estos fueron emitidos por la dependencia estatal ante la reconfiguración del sistema que busca garantizar mejoras en la atención de demandas de trabajadores a empresas y resolver los conflictos con prontitud. El llamado es al personal del servicio público y de las juntas de conciliación y arbitraje interesados en participar en los concursos para 20 puestos vacantes en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria y Tampico, con 4 vacantes en cada uno, más uno más en el Mante. La percepción bruta alcanzará los 31,535 pesos al mes, expone el documento. El registro de los aspirantes se realizará a través del sitio www.tamaulipas.gov.mx/trabajo y será del 1 al 15 de junio, cuando al aceptar las condiciones se asignará un folio de participación, formalizando así el inicio del trámite. Este folio servirá también como identificación durante el desarrollo del proceso,
hasta la etapa de entrevista con el comité de evaluación, asegurando así el anonimato de los participantes. Las noticias con Carlos Cortés por La Raza 89.3. Les informo también en temas de salud que el brote de COVID-19 entre estudiantes del Cebetis 24 en Ciudad Victoria no es de 70 contagios o más, sino que solo hay 11 casos confirmados y 6 sospechosos. Así lo aclaró la secretaria de Salud en el estado, Gloria Molina Gamboa, quien atribuyó la situación que en el plantel escolar no se acataron las recomendaciones sanitarias tras el regreso a clases presenciales. La funcionaria destacó que se ordenó la suspensión de clases presenciales por 14 días y recordó que en el mes de agosto se abrieron las instituciones educativas. Sin embargo, el Cebetis 24 no acató ninguna recomendación. Finalmente, la titular de salud en el estado informó que las inspecciones arrojaron que fue un alumno el que portaba la enfermedad y así ingresó a la escuela, por lo que pidió a los padres de familia convertirse en los primeros filtros. Por supuesto, mira, en este momento estas escuelas que son del régimen federal, todas las escuelas estatales, como ustedes saben, han tenido los protocolos y han seguido las recomendaciones del comité, como son el ser escuelas con su distintivo de escuela segura, por ejemplo, la implementación de los RINS, ¿no?, que son los responsables para implementar las medidas sanitarias dentro de una escuela, y que de alguna forma pues el resto de los planteles, el resto del sistema educativo e inclusive las escuelas privadas, todas han hecho caso a estas recomendaciones. Hasta este momento son los Cebetis los que encontramos que no han cumplido, que iniciaron su regreso a clases todos juntos, sin escalonamiento, sin las medidas adecuadas y de alguna manera en desorden. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el seguimiento que nos corresponde. Insisto, no habíamos tenido un brote desde junio del año pasado que iniciaron las pruebas pilotos y las clases presenciales en el estado. ¿Cabría aquí solicitar sanciones en contra de los directores por no acatar medidas? Mira, nosotros vamos a hacer lo correspondiente y lo informaremos a la Secretaría de Educación, lo que compete en el caso nuestro. Entonces, y ya será la Secretaría de Educación, a través del comité que tenemos instalado, que emita las consideraciones pertinentes. México. En información nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el recorte al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para el 2022, ya que la Cámara de Diputados no dio ninguna explicación para imponerlo. Por unanimidad, la primera sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales del 2021 para impugnar el recorte de 4.913 millones de pesos que los diputados aplicaron a su petición presupuestal. Los ministros emplazaron a la Cámara de Diputados a que en un lapso de 45 días hábiles y una vez notificada la sentencia, analicen y aprueben nuevamente el presupuesto del INE para el 2022. Si la Cámara con mayoría de Morena insiste en aplicar el recorte, tendrá que ofrecer una motivación reforzada, es decir, presentar argumentos serios de fondo y razonados que justifiquen no respetar el anteproyecto que envió el órgano autónomo. Deportes. Y en los deportes, con los 18 clubes de la Liga MX estables en el banquillo, Ricardo Ferretti, el Tuca, está en peligro de perder su racha de 31 años dirigiendo a un equipo. El Tuca iniciará la apertura 2022 sin equipo, pues no hay vacantes luego de que terminara su contrato con los Bravos de Juárez al finalizar su participación en el Clausura 2022. El timonel de 68 años de edad tuvo su peor año como entrenador, pues en 2 campañas apenas pudo ganar 7 encuentros, además de sumar 6 empates y 21 derrotas, y en ambos torneos no pudo calificar siquiera al repechaje. Aún así, no será esta la primera vez que el entrenador brasileño inicia un torneo sin equipo en la Liga MX. Las noticias en La Raza 89.3. Y así
Hemos llegado a la parte final de este servicio de noticias desde La Raza 89.3. Los invito a mantenerse enlazados con esta frecuencia y nos volveremos a escuchar a las 3 de la tarde o antes, si ocurre algo muy importante. Le deseo un espléndido jueves y le recuerdo que las noticias en La Raza 89.3 son el mejor concepto informativo de la radio. Primero las escuchó aquí y después en cualquier parte. Soy Carlos Cortés, le deseo un espléndido día y por favor no lo olvide, ante todo, sea feliz. Estas fueron las noticias más importantes del momento. Primero en La Raza 89.3. Los esperamos en nuestra próxima edición.